día de hoy, el licenciado Hernán Lecher. Bueno, muchas gracias por estar acá en el programa. Siempre, Hernán, cuando te pregunto, podemos hablar de todo, dice Hernán Lecher, pero vamos a focalizarnos en un tema, ¿sí? El tema de la pobreza y las mediciones. Contanos un poco. El primer dato, en otro programa vino Daniel Arroyo y dijo específicamente, como hombre estudioso y trabajador del tema de pobreza, dijo, se incorporaron, salieron, de acuerdo a la medición por nivel de ingresos, salieron 600.000 pobres con respecto al último año. Pero no es lo mismo respecto que hace 2 años. Quiero saber tu punto de vista. Sí, en realidad nosotros lo que hicimos fue un informe que analizó un poco algunas contradicciones o algunas cosas que parecían sospechosas o llamativas de lo que tenía que ver con la medición de la pobreza. A ver, en realidad, ¿qué fue lo primero que percibimos? Aumentó la indigencia y se redujo la pobreza. Bien, ahí está, detengámonos ahí. Aumentó la indigencia y se redujo la pobreza. En principio uno diría, tendrían que ir de la mano. Pero corregime cuáles son los casos cuando no van de la mano. Puede pasar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros estamos midiendo es haciendo una raya y diciendo, bueno, bajo esta línea de gastos o de ingresos, ¿vos sos pobre o dejás de serlo? Sí. Esa línea son 13.945 pesos según el INDEC. Es decir, si en un hogar vos tenés por encima de ese ingreso, dejás de ser pobre. Si está por debajo, en términos de pobreza por ingresos, sos considerado pobre. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención? Cuando vos observás los niveles de ingresos de la gente que está muy cerca de la línea, son los que mejor le fue en los últimos 6 meses sobre todo. ¿A qué me refiero? Si yo logro que una persona pase a estar por encima de esa línea, aunque sea un peso, deja de ser pobre. ¿Bien? Con lo cual parece muy llamativo, y esto es lo que a nosotros justamente nos hizo generar algunas dudas. Cuando decís nosotros, el CEPA, Centro de Estudios al CEPA, Política, que efectivamente esa franja, ese sector es al que mejor le fue. Le fue mejor que al 10% de más ingresos de la sociedad y que al 10% de menos ingresos. Explícame por qué le fue que mejor. A todos los, bueno, no hay ninguna explicación coherente que diga que a ese sector que aumentó sus ingresos en términos interanuales al 33%, muy por encima, 5 puntos por encima del resto de la sociedad, sí, cuando es un sector que en general tiene trabajo informal, que podemos encontrar jubilados. En el caso del trabajo informal, cuando uno ve las mediciones de desocupación, por ejemplo, aumentó la desocupación. Cuando ve, en el caso de los jubilados, el salario o la jubilación real también se redujo, con lo cual no hay mucha explicación por la cual uno pueda concluir que justamente esa franja sea la que mejor le haya ido en la sociedad. Además, y estoy poniendo algunos datos para contrastarlo, ¿no? No estoy diciendo la percepción que uno tiene, que tampoco sería así, porque uno no le da la impresión que bajó la pobreza justamente, con lo cual, bueno, resulta realmente llamativo ese dato, ¿no? Bien. Te agrego una cosa. Sí, sí. Te iba a preguntar de la Ciudad de Buenos Aires. Un caso más paradigmático que refleja justamente esta cuestión, el caso de Córdoba. Córdoba tenía en la medición hacia fines del año pasado... Sí, Córdoba la pobreza la redujo en un año de manera... Bueno, terrible. En 6 meses. En diciembre del año... el resultado electoral justifica... Bueno. No, justifica eso, ¿eh? Ahora exacto. Vos te reís, los números pueden indicar otra cosa. El resultado electoral puede estar dado por hechos objetivos o por esperanza hacia el futuro. Sí, no, en Córdoba. A ver, en diciembre del 2016 sí, vos tenías 440.000 pobres, sí, en realidad extrapolado al conjunto de la población en Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco más porque el universo que se mide en pobreza es solo 27 millones de habitantes, eso es la EPH, la encuesta permanente de hogares, y somos 42, 43 millones, con lo cual es un poco más que 440.000. Pero supongamos, nos acotamos a los 27 millones, 440.000 en Córdoba. Se redujo en 150.000. Más del 30% de la pobreza en Córdoba se redujo en los últimos 6 meses. ¿Qué pasó en Córdoba? La verdad, vale la pena irse a vivir a Córdoba porque te va bien. No hay ningún tipo de explicación que diga por qué en Córdoba se redujo 30% de la pobreza. Si uno quisiera, y esto ya corre más en el plano del análisis político, si uno repasa algunas cosas,
Bueno, se acordaría, por ejemplo, que Schiaretti, gobernador de Córdoba, dijo en la última medición casualmente que la medición del INDEC era un desastre justamente por el nivel de pobreza que había indicado en diciembre del año pasado. Y casualmente, 6 meses después, se redujo un tercio la pobreza, el 33% de los pobres en Córdoba. Bueno, también se dio otro dato, obviamente que es muy técnico, pero se dio otro dato que es marchas y contramarchas estadísticas. ¿A qué me refiero con esto? El Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna manera, tiene indicadores diferentes al INDEC. Contanos un poco. En realidad se suscitan dos cuestiones. Primero, dentro del INDEC... Que el INDEC comenzaba proyectando la ciudad hacia el resto del país y ahora el INDEC está tomando algunas mediciones de inflación del resto del país, ¿no es cierto? Claro, pasa en distintos indicadores. Sí. Dentro del INDEC, una aclaración. También sucede una cosa muy sintomática y llamativa. Aumenta la pobreza en Capital y también en La Plata, pero se reduce en el Gran Buenos Aires. Parece llamativo, porque en general, en el ámbito geográfico metropolitano, por decirlo de algún modo, en general tienen comportamientos, allí sí tienen comportamientos similares. Lo otro que sucede, que ya había pasado con la medición de la desocupación, es que lo que dice en el mismo ámbito geográfico la Ciudad de Buenos Aires con el INDEC para la Ciudad de Buenos Aires son contradictorios. En el caso de la desocupación, aumentaba la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires, ahora el INDEC decía que bajaba, ¿no? Bajaba porque en realidad había una especie de efecto de desaliento, pero estamos hablando del mismo ámbito geográfico, o sea, no se explica por qué con la misma metodología, en el mismo ámbito geográfico, con la misma forma de medir, cuando me refiero a metodología, me refiero más o menos la misma encuesta, los mismos datos, etcétera, etcétera, tienen comportamientos contradictorios. Bueno, yo antes voy a hacer una pregunta, no tiene componente capcioso, pero de alguna manera algunos lo podrán inferir de esa forma. Se instaló en la sociedad, y ahora no quisiera ya debatirlo o no, que cuando estaba a cargo del INDEC, Guillermo Moreno, se dibujaron los números. Se instaló y la mayoría de la sociedad lo compró. Podemos después discutirlo o no. Ahora vos estás planteando que de alguna manera, voy a tomar alguna terminología que emplea Jorge Asís, pareciera que están haciendo kirchnerismo de buenos modales porque están dibujando los indicadores del INDEC, pero de una manera tan solapada que la gente no se da cuenta. Bueno, ¿cuál sería tu análisis al respecto? No, dos cuestiones. Sí. La primera es, cuando el actual gobierno era oposición, nunca había cuestionado la EPH. La EPH es el insumo con el que se utiliza o se calcula la pobreza y la desigualdad. Digo esto, cuestionaban el IPC, el índice de precios. El IPC, sí, con Guillermo Moreno. Sí. Con lo cual, la verdad, ¿qué pasó? Asumieron el gobierno y hubo apagón estadístico de absolutamente todo. Y cuestionaron la EPH y modificaron la metodología de la EPH. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hicieron? La encuesta permanente de hogares es una encuesta que se realiza, recién lo mencionaba, digamos, es una muestra, pero extrapolable a 27 millones de personas. Sí. Y esa muestra, el tamaño de la muestra, creo que es del año 97, ¿no? Sí, igual es representativa. Es representativa. Y en general, y nunca se dejó de utilizar, con lo cual uno podría inferir hacia atrás absolutamente todos los datos, incluso calcular la pobreza, que es el cuestionamiento que ha hecho el gobierno. A ver, ¿qué hizo el gobierno desde que asumió? Cuestionó absolutamente todos los datos y las mediciones del INDEC. Frente al cuestionamiento que venían haciendo exclusivamente el IPC, ahí cuestionaron, cuando asumieron como gobierno, cuestionaron todo. ¿Qué les permitió esto? Y particularmente en el tema de la pobreza, que además se había discontinuado la medición, les permitió hacer incomparable hacia atrás algunos datos. Cuando uno observa otro dato que es sintomático y también es reflejo de lo que, o útil para sacar algunas conclusiones, es el tema de la desigualdad. Ahí la serie sí está completa y uno observa que, por ejemplo, la desigualdad en ingreso familiar bajó de 28,3 entre el primer decil y el décimo decil, es decir, el 10% que menos tiene respecto del 10% que más tiene, es decir, por cada peso que lleva el decil que menos tiene, 28 se lleva al más grande, en 2003 a 12 veces en 2015 y aumentó a 14 en esta última medición. O sea, a pesar incluso de todos los cuestionamientos metodológicos que recién mencionaba, la desigualdad les da muy mal. Y en un momento donde aumenta, esto también es una gran contradicción, aunque puede pasar en términos teóricos, donde se supone que se reduce la pobreza, aumenta la desigualdad. Bien, clarísimo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por haber venido al programa. Un placer.